Mis queridos hermanos, bienvenidos de nuevo un día más a este programa con el cual damos comienzo al día de sábado. Como cada sábado al comienzo de la puesta de sol del viernes, nos reunimos en la iglesia para, cogiendo nuestras Biblias, poder apreciar el gran regalo que Dios nos ha proporcionado a través de la Biblia. Quiero invitarte al programa de hoy a que disfrutes. Vamos a leer una parábola de Jesús, muy conocida, pero a la vez importante para conocer esa visión que Jesús tenía del reino de Dios. Comenzamos entonando el himno. Cantemos. Inmensidad el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios lo sacó, mas prometió un Salvador también. Oh, amor de Dios brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Si fuera a ti todo el mar y todo el cielo un gran papel y todo hombre un escritor y cada hoja un pincel para expresar su gran amor no bastarían jamás. Él me salvó, y me da el cielo además. Oh, amor de Dios brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Yo sé que el mundo pasará con cada trama y plan carnal y todo reino caerá con cada trono mundanal, pero el amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo entonará. Oh, amor de Dios brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar a nuestro Dios. Bendito, bondadoso Dios que estás en los cielos, santificado, glorificado, honrado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das siempre. Padre amoroso y tierno, te agradecemos el privilegio de ser hijos tuyos. Te damos las gracias, Señor, por ello. Y gracias, Señor, porque tú siempre, siempre, siempre estás a nuestro lado. Todo ello, Señor, te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Como en cada programa comenzamos para gloria de nuestro Dios, abrir la Biblia, mis hermanos,
es uno de los grandes privilegios del creyente. En primer lugar, por su origen. La Biblia no se generó en la vida ni en la mente de ningún ser humano, sino que, como dice el apóstol San Pablo, toda escritura es inspirada por Dios. Y como dice Pedro, los santos hombres de Dios fueron guiados por el Espíritu. Así que cuando nosotros cogemos nuestra Biblia y entramos dentro de lo que ella es para nosotros, estamos bebiendo de las fuentes de la transmisión de Dios para nuestra vida. Por eso yo te invito en este día. Estamos comenzando un sábado más que nos recuerda la creación, el momento que Jesús pasó el sábado en la tumba y la eternidad. Que podamos reflexionar juntos, que podamos intercambiar ideas juntos, que podamos sentirnos cerca los unos de los otros. Y que este canto y este himno que hemos cantado nos sirva para unirnos en esa iglesia donde hay 2 o 3 reunidos. Yo estoy en medio de ellos. ¿Cuál es el título del programa de hoy? Iluminando nuestra vida. Esa es la serie. Y el título que vamos a tener es la parábola del banquete de bodas, que aparece en Mateo y en Lucas, pero en el día de hoy nos vamos a centrar en Mateo capítulo 22 de 1 al 14. Una parábola importante que nos ayudará a comprender cuál es la visión que Jesús quiso transmitir a aquellas personas que no entendían muy bien lo que significaba el reino de Dios, sino que pensaban que el reino de Jesús era un reino que proponía un proyecto exclusivamente político. Sin embargo, como nos dice Lucas capítulo 22, que vamos a ir leyendo y analizando como hacemos siempre, Jesús se preocupó profundamente de nosotros. Jesús estuvo pensando siempre en transmitir consejos que permitieran a su pueblo acercarse al trono de la gracia. Comenzamos. Dice Jesús, tomando la palabra, le volvió a hablar en parábolas. La parábola, mis hermanos, es un género literario que no fue inventado por Jesús. Los griegos eran muy amantes de las parábolas, sobre todo los grandes sofistas, los grandes filósofos griegos. Jesús utiliza, por tanto, un método, si queréis, no religioso e incluso pagano en muchos casos, adaptando un mensaje puramente evangélico, es decir, puramente de buena nueva de salvación. En el capítulo anterior, es decir, en el capítulo 21, Jesús va a narrar una serie de parábolas. La que es anterior a esta es la parábola que aparece en el capítulo 22, versículo 13, los labradores malvados. ¿Y cómo termina esta parábola que nos sirve para entroncar con la que tenemos en el día de hoy? Y dice, luego de oír sus parábolas, versículo 25, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba acerca de ellos, hablando de los labradores malvados, y provocaron o procuraron echarle mano, pero temiendo a la multitud, porque ésta tenían a Jesús por profeta. Y además lo era. Hay muchos pasajes en el Evangelio que nos muestra a Jesús tratando profecías bíblicas. Pero aparte, era el Hijo único de Dios. Nos entonamos ya en la parábola que nos ocupa para disfrutar de su lectura, partiendo de las secciones que están escritas en el texto.
Dice, después de la introducción que hemos hecho, Jesús, tomando la palabra, le volvió a hablar diciendo: el reino de los cielos puede compararse, y ahí está el sentido de la parábola, la comparación de realidades celestiales a través de una experiencia vivida que se puede repetir, que se puede comprender en la sociedad. El reino de los cielos puede compararse a un rey que iba a celebrar la boda de su hijo. ¿Sabéis? Es muy curioso que en la Biblia la ceremonia de bodas no aparece nunca, ya que en la época era un contrato civil, donde los padres concordaban la dote y el momento en el cual la dote se pagaría. Pero sí que en la cultura oriental, en la cual se encuentra el mundo semita, el mundo hebreo, la hospitalidad y el banquete prácticamente denota todos los grandes conceptos de convivencia que tenía aquella sociedad. Invitar a alguien a un banquete era un privilegio para el invitado y un privilegio para el que invitaba. Las reglas de hospitalidad, de protección, regían de manera muy, muy fuerte, muy diferente a lo que nosotros hoy entendemos. Dice el texto, o continúa diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un rey que iba a celebrar el banquete de bodas de su hijo. Los textos que vamos a utilizar hoy, lo tenéis en pantalla, están tomados de la Biblia, la palabra. Una versión moderna que me gusta mucho, aun siendo, lógicamente, una traducción. Y el texto continúa diciendo: envió a sus criados a llamar a los invitados a la boda. Esta era una costumbre muy propia. Nosotros mandamos una invitación de boda y las personas responden. Pero en la época de Jesús era costumbre de enviar a las personas de un rango inferior en la vivienda a que fuese a recordarle a los invitados que tenían que venir a la boda, e incluso indicarles el camino e incluso dirigirles hasta la casa. Pero no quisieron acudir. Si esta parábola la viésemos descontextualizada, no nos daríamos cuenta que sigue hablando de sacerdotes y fariseos. Y ahora se va a remontar mucho más atrás. Si los dirigentes de la época no hacían caso a Jesús, Jesús les va a decir qué papel jugaron los profetas en la historia de Israel. Envió o volvió a enviarles más criados con este encargo: decid a los invitados que ya tengo preparado el banquete. He hecho matar mis terneros y reces cebadas, es decir, un toro de un año, y está todo a punto que vengan al banquete de bodas. Jesús está explicando, mis hermanos, cómo va a ser la entrada al reino de los cielos cuando Jesús vuelva por segunda vez. Toda la humanidad está invitada. Los testigos e incluso los siervos, los embajadores de Jesús, que proclamaron a través de los profetas la venida del reino y la venida del reino en la segunda venida, sigue siendo, a través de esta parábola, una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Pero los invitados no quisieron hacer caso, sino que cada cual se fue a su propia hacienda o sus negocios. ¿Sabéis? Las parábolas tienen lo que se llama el absurdo de la parábola, que no es que sea negativo, sino que es una explicación pertinente y oportuna en el contexto de esa parábola. ¿Por qué? Porque cuando llegaba la noche, y los banquetes siempre eran de noche, ni se trabajaba en el campo porque no había luz, ni se hacían negocios, simplemente no quisieron venir. Rechazaron la invitación. Pero además, nos dice el versículo 6, hasta hubo algunos que, echando mano a los criados, los golpearon y los asesinaron.
Claramente Jesús está mostrando que estos servidores fueron los profetas que vinieron antes que Jesús, anunciando la venida del reino. Pero normalmente, mis hermanos, en la historia bíblica, los profetas fueron personas que no disfrutaron mucho o nada del prestigio dentro del pueblo de Dios. Mucho o nada. Unos no vinieron y otros asesinaron a los criados, a los embajadores del reino. El rey entonces, montando en cólera, mandó a sus soldados que mataran a aquellos asesinos y quemaron su ciudad. Jesús aumenta, describiendo cuál es el sentimiento, que no corresponde con la realidad de Dios. Dios no monta en cólera, Dios no manda soldados para matar a nadie, pero les está haciendo una parábola donde los elementos son importantes, pero no pueden estar por encima del mensaje. Después dijo a los criados: la boda está preparada, pero aquellos invitados no eran dignos de venir. Es muy curioso que el venir o no venir, o la dignidad, no depende de la persona. Cuando se rechaza ir a la boda, automáticamente, según la cultura del momento, se convertía en un invitado nulo, que no tenía ninguna o ningún derecho a entrar a ese banquete. Por tanto, id a las encrucijadas. ¿Sabéis? Este término es espectacular, porque indica los postes que Israel había colocado para decirle a los judíos: a partir de este momento ya no estáis en Israel o en el Reino del Sur, ya no estáis protegidos por las leyes judías, sino que entráis en el mundo gentil. Qué preciosa esta visión de la parábola. Por tanto, ir a los lindes de la nación e invitar a la boda a todos los que encontréis. Jesús está describiendo, mis hermanos, la entrada a la invitación, la entrada al banquete a los gentiles. Por eso Él les dice ir a los lindes de la tierra e invitar a los que están allí. ¿Sabéis? Ellos entendían perfectamente esta parábola. Salieron los criados a los caminos y reunieron a cuantos se encontraron, los mismos malos que buenos. O dicho de otra manera, lo mismo, los que conocían a Dios y los que no conocían a Dios. Porque, como ya sabéis, la maldad en la Biblia es el rechazo de la obra de Dios en el corazón del ser humano. Y qué curioso. A través de sus criados, el rey reivindica como invitados de pleno derecho a todos los que encontraron en los caminos, después de terminar la región. De esa manera, la sala de boda se llenó de comensales. ¿Veis, mis hermanos, que esta parábola es un recordatorio de Jesús, de la historia del pueblo de Dios? Durante siglos, el Señor estuvo anunciando a los profetas, les estuvo anunciando que vendría el momento del encuentro del Mesías con su pueblo. Y que había, en primer lugar, unos invitados por derecho, los que son hijos de Abraham, los de la primera alianza, los descendientes de las 12 tribus de Israel. Pero, como dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así que en la historia va a continuar, y va a continuar de una manera que ahora
nos va a sorprender. Y para entender esta parábola vamos a tener que recordar algún detalle cultural de la época. Porque ¿cuántas veces me han preguntado, bueno, si estaban en los caminos, si estaban pues de ruta, sí, y no eran los primeros que estaban invitados al banquete? ¿Qué pasa con la vestimenta? Sabéis, en la época, el que invitaba era el que le daba prestigio a los invitados. Y no más o menos como hacemos al revés en el día de hoy. Cuando el rey entró, es decir, el rey no estaba en la sala, y cuando los invitados estaban, había una pequeña ceremonia que era la entrada del rey. A ver los invitados, observó. Y aquí es donde tenemos que explicar, hermanos, algún detalle cultural para entender todo el mensaje de Jesús, para leer la parábola en la banda sonora original. Que uno de ellos no llevaba traje de boda. Esto ha producido en diferentes ocasiones pues preguntas más o menos lógicas sobre esta parábola. Pero sabéis, es que el vestido de boda lo regalaba el rey a todos los que llegaban a su puerta. Y el pasaporte para entrar al banquete era ponerse las vestiduras reales con las que tapaban sus propias vestiduras. Y qué forma más extraordinaria de expresar que el reino de los cielos se entra por la gracia y no se entra por lo que somos cada uno de nosotros. Me gusta mucho esta idea. Mis hermanos, con nuestros trapos sucios morales, no seríamos candidatos al reino de los cielos. Pero en el momento que Jesús venga, nos entregará las vestiduras blancas, otro símbolo del Apocalipsis, y podremos entrar por la puerta de la ciudad. Por eso, que hubiese una persona allí que estaba sin el vestido de boda significaba o que no estaba invitado o que había rechazado el regalo del rey. Y se presenta ante el rey con su ropa andrajosa, sucia, sudada. Jesús no deja ningún cabo suelto. Para que reflexionemos, mis hermanos, que al reino de los cielos no se va a llegar por lo que somos. Al reino de los cielos se llega por lo que creemos. Y creemos es dejarnos vestir por el manto de justicia de Dios. O dicho de otra manera, dejarnos vestir por restablecimiento de relaciones con Dios. Y eso viene solamente de Dios, no viene de nuestras propias acciones. De todas maneras, el rey le pregunta, amigo, es decir, un término pues, de acercamiento cariñoso, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda? Él se negó a contestar. Con lo cual estaba mostrando que el lugar donde estaba no era el que le pertenecía. Entonces el rey mandó a los criados, atadlo de pies y manos y arrojarlo fuera, a la oscuridad. Estamos hablando de la noche. Allí llorará y rechinarán los dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Si hiciéramos, mis hermanos, un resumen de esta parábola, llegaríamos inmediatamente a la conclusión que el reino de Dios es un regalo. Que solamente a través de la misericordia de Dios podemos alcanzar el reino de Dios. Y que hasta la puerta iremos vestidos de andrajos, de suciedad, de polvo. Pero la misericordia de Dios que restablece su amistad con nosotros
nos dará un vestido que nos cubrirá para que seamos invitados de honor a las bodas del Cordero. Mis hermanos, me gusta mucho leer la Biblia en sentido positivo. Para la vida ya tenemos los problemas de cada día. Jesús tiene preparado para ti y para mí. Son vestiduras nuevas. Y eso nos tiene que hacer recordar, mis hermanos, que Jesús está pronto a venir y que el comienzo de la eternidad a través de las bodas del Cordero es la gran esperanza que tenemos cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿estás dispuesto a llegar hasta la puerta del banquete tal y como eres? Sucio, pecador. Porque lo mejor está dentro del palacio, está dentro de la ciudad celestial. Procura, como tengo que hacer yo, procura cada día presentarte aprobado delante de Dios, es decir, presentar los errores, presentar el día con toda la naturalidad del mundo. Tú y yo somos lo que somos por la gracia de Dios y no por méritos propios de nuestras hazañas. Qué privilegio, mis hermanos, qué privilegio el poder disfrutar de el respeto de Dios para nuestra vida y a través de Jesús ha cursado la invitación para la boda del Cordero. Yo quiero estar allí y yo te invito a que tú también puedas estarlo para gloria y honra de nuestro Dios. Señor te bendiga, Señor te guarde. Disfruta de este sábado, disfruta de este día especial. ¿Qué te parece si cantamos un himno y después damos paso al sábado a través de una oración? Cantemos. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Santa ley, obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, fortaleza en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. So santa ley, obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe.
santa ley, obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaréme a sus pies y a su lado el camino andaré. Lo que Él diga haré, donde Él quiera iré, sin temor obedezco por fe. So santa ley, obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Bendito, bondadoso Dios que estás en los cielos, santificado, glorificado y honrado sea tu nombre. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, nos bendices, nos diriges. Padre Santo y amoroso y tierno. Te agradecemos, Señor, que tú nos dirijas, que tú nos enseñes, que tú, Señor, muestres nuestra vida para la eternidad. Señor, queremos estar en la puerta del reino para que en ese momento, Señor, tú nos hagas aptos para vivir en la eternidad. Gracias por todo ello, Señor. Te lo agradezco en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues, mis hermanos, cerramos la Biblia, pero la cerramos momentáneamente. La volvemos a abrir en estos programas en los cuales estamos iluminando nuestra vida para conocer mejor el proyecto de Dios para nuestra vida. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y nos encontramos el próximo viernes a la misma hora, en la misma cadena. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie deja que te limpie
todo lo espero de ti, abandonado en tu amor, perdido en tu mirar, confiado en tus promesas. Quiero cantar que si tú estás, no necesito